Bienvenidos a Conoce la Esclerosis Múltiple. Yo soy Antonieta Sea y bueno, hoy es 24 de diciembre en México. Hoy conmemoramos la Navidad, aunque bueno, hoy es Nochebuena, mañana será Navidad. Pero de todos modos, muchísimas felicidades a todos los que nos están viendo en cualquier parte. Conmemoren, festejen o no la Navidad. Espero que hoy tengan una gran Nochebuena. Y en este programa ya no hay entrevistas grabadas por todo esto de las fechas navideñas, pero lo que hice fue mezclar dos entrevistas, la primera con el doctor José Flores Rivera y la segunda con el doctor Fernando Cortés, para hablar qué es la esclerosis múltiple, cuáles son los síntomas y qué tipos de esclerosis múltiple hay, porque son de las cosas que más veo que siempre están preguntando en los grupos o que más nos interesa saber. Sobre todo a quienes todavía no tienen un diagnóstico o quienes no acabamos de entender muy bien cuáles síntomas sí son de la esclerosis y cuáles síntomas pueden no tener nada que ver. Los invito a ver esta mezcla de estas dos entrevistas. Espero que les guste y les recuerdo también que se suscriban aquí al canal y que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchas gracias, muchas felicidades y que pasen una feliz Navidad. Empezamos con el doctor José de Jesús Flores Rivera. Él es neurólogo, subdirector del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Y bueno, vamos a preguntarle qué es la esclerosis múltiple. Es una enfermedad en la que mis propias defensas están generando un ataque contra algo mío. En este caso, contra una proteína que cubre mis nervios. Es la proteína que se llama mielina. Este ataque se dispara por varias cosas y eso es lo que hace de la esclerosis múltiple una enfermedad que se conoce como compleja. Debe haber una predisposición genética, lo cual no quiere decir que se herede, simplemente tengo la predisposición a desarrollar esta enfermedad de origen autoinmune. Para que se dé, no nada más necesito esta predisposición, sino también algún factor ambiental. Y ahí es donde juegan mucho papel los virus, es lo que se ha estudiado en el mundo. Los virus de la familia herpes. Los virus de la familia herpes, una vez que yo los adquiero desde que soy niño, ahí van a vivir conmigo. El ejemplo más claro son los fuegos o el herpes zóster, el virus de varicela zóster. Este virus de la varicela, desde que yo adquiero esa enfermedad, el virus vive conmigo. El virus del herpes, que es el que te da los fuegos, vive contigo toda la vida. Entonces son una familia de virus. Algunos de ellos han sido implicados en la etiología, en el disparar en los sujetos que tienen esta predisposición genética, la enfermedad. Además debe de conjugarse con un factor ambiental para que se dispare la enfermedad. Y una vez que se dispara, ahí es cuando empieza el peregrinar de muchos pacientes hasta que son diagnosticados y hasta que se reciben un tratamiento, ¿no? Es más frecuente en mujeres que en hombres. En niños también existe, aunque no es tan relevante el número de casos que tenemos en niños, pero sí existe también en niños. ¿A partir de qué edad más o menos? Más o menos entre 10, 11 años en adelante, hasta los 50, 60, aunque obviamente hay casos en los extremos, pero es donde es más frecuente la enfermedad. El primer evento puede ser la pérdida de la visión, por ejemplo, que es lo más común, ¿no? Dejo de ver con un ojo y entonces voy con el ofta y me dice que tengo neuritis óptica, ¿no? Soy joven y voy a ver al neurólogo, me mandan con el neurólogo me explora y al explorarme identifica que tengo un poco de temblor y viene la pregunta, oiga, ¿y desde cuándo tiembla con la mano izquierda? Pues fíjese que eso lo noté hace como un año, yo creo que me dormí mal y después ya empecé mejoré, pero me quedó un poquito de temblor. Ok, perfecto. Te exploro y el neurólogo identifica que también tiene los reflejos exaltados, ¿no? Me da con el martillo y me brinca más la pierna. Esos datos le hacen sospechar al neurólogo que hay otros sitios de afectación neurológica y pide una resonancia y me hace el diagnóstico. Me da tratamiento y mejoro. Esa es la forma más común de la enfermedad. Esclerosis múltiple, brote, remisión. Tuve un brote y remití. Cuando yo interrogué al paciente y le pedí su historia, también había tenido un episodio de temblor que remitió. Entonces es brotes y remisiones, brotes y remisiones. Esa es la forma más frecuente de la enfermedad. La otra forma de presentación es un paciente que desde el principio va acumulando discapacidad. Por ejemplo, resulta que veo un paciente que lo mandan porque está caminando chueco, ¿no?
Y cuando yo lo interrogo y le pregunto, oiga, ¿desde cuándo empezó eso? Pues fíjese que hace como un año. A mí me gusta correr y empecé a cojear del pie izquierdo, me dolía un poco el tobillo, la rodilla, total que dejé de correr. Y ahora luego empecé a hacer elíptica y luego me empezó a doler la mano porque como que me faltaba fuerza de la mano derecha, pero lo atribuía a que pues el ejercicio, ¿no? Hace como hace como 6 meses, pues mi esposa empezó a notar que temblaba y fíjese que lo noté porque me empezaron a regresar los cheques o ya no me aceptaban la tarjeta. Hasta hace poco que ya de plano mi esposa me dijo que estaba caminando como si estuviera borracho y yo sentí algo de mareo y aquí estamos, doctor. Es decir, el paciente durante todo ese periodo de tiempo fue acumulando discapacidad, ¿no? Aunque había momentos en los que se mantenía y por eso no buscaba atención. Esa otra forma de presentación es menos común, pero es la más agresiva. Se llama primaria progresiva. Desde el principio está avanzando. Y esas dos formas, brote, remisión y primaria progresiva, son las únicas formas de presentación de la enfermedad. Entonces, muchas veces me preguntan, ¿en qué etapa estoy? ¿No? ¿En la 1? ¿Esta es la 2? No hay etapas. Hay formas de presentación. Son estas dos. Cuando un sujeto empieza con brotes y remisiones, después de un tiempo, algunos pueden seguir la otra forma, acumulando discapacidad. Y esa es otra forma que se llama secundariamente progresiva. Sería la tercera. Llamémosle otra forma de presentación, ¿no? Pero siempre sigue a un periodo de brotes y remisiones, que a veces nos damos cuenta hasta que el paciente ya tiene esta forma, porque dejó pasar mucho tiempo, que también me ha tocado eso en vida real, es otra cosa. Pero de que empezó con brotes y remisiones, así empezó, ¿no? ¿Y alguien que empieza con esta progresiva después puede cambiar a brote-remisión? No, ya no. Ya no. Lo que podemos hacer es, si se identifica en forma temprana, mantenerlo. Y con las nuevas terapias y con estas cosas experimentales que se están haciendo de remilinización, pues en un futuro no muy lejano, es muy probable que podamos incluso ver mejoría en estos pacientes, ¿no? Estas dos formas le dan, por ejemplo, más a las mujeres un tipo y más a los hombres otro tipo. Muy buena pregunta. Es cierto, fíjate que nosotros hemos visto que a los pacientes con brote remisión es más común en mujeres, ¿no? Y las formas progresivas es un poco más frecuente en hombres, sin perder la frecuencia de mujeres, pero en general es más común en hombres, ¿no? Okay, o sea, y a cualquier edad tampoco importa. Tampoco hay mucha diferencia en edad. Siempre la edad de presentación va entre 20 y 40 años, es lo más común. Ajá, ¿no? pero no importa la edad para que sea brote remisión o para que sea puede ser la edad y el sexo es claro. lo mismo. Ahora vamos con el doctor Fernando Cortés. Él es neurólogo especialista en esclerosis múltiple, está en la ciudad de Guadalajara, México, y le preguntamos cuáles son los primeros síntomas o los síntomas más importantes, las manifestaciones más importantes de la esclerosis múltiple. Vamos a ver qué nos dice. La verdad es que la esclerosis múltiple es una enfermedad muy polisintomática, quiere decir que puede tener muchos síntomas y la variedad de presentación clínica también es muy alta, no se presentan todos los pacientes con un mismo síntoma. En general en el mundo hay algunos síndromes que son más comunes como marcadores de inicio de la enfermedad. Entre los más comunes se encuentran los síntomas de neuritis óptica. Una neuritis óptica es cuando un paciente tiene pérdida aguda de la visión o disminución de la visión de uno de los dos ojos habitualmente. Esta disminución de la visión se acompaña de dolor a la movilización ocular. Cuando mueve los ojos me duele, veo los colores opacos, veo un poquito menos nítido de lo que habitualmente veo. Y esos síntomas habitualmente evolucionan en el transcurso de unos días hasta máximo un par de semanas y después de varias semanas se estabilizan y empiezan a mejorar gradualmente. Ese es uno de los más comunes. Otro muy común son los síndromes sensitivos, que puede ser entumecimiento de grandes grupos. Por ejemplo, se me entumió todo mi brazo izquierdo completo, se me entumió toda mi pierna completa, se me entumió toda la mitad del lado derecho o del lado izquierdo del cuerpo, o todas las dos piernas. Son solamente grupos grandes. Y lo mismo ocurre en cuestión de tiempo, ¿no? Suele tardar pocos días en lo que va empeorando, luego se estabiliza y puede tardar meses en mejorar hasta recuperarse o dejar un poquito de secuela. También son comunes los problemas de equilibrio. Por ejemplo, me siento como si estuviera borracho sin haber tomado, que no le atino a tomar la pluma, que no puedo escribir bien, que no puedo cepillarme los dientes porque no le atino o me siento más torpe de lo habitual. Eso puede ocurrir con cualquiera de los dos brazos.
Y problemas de fuerza, que siento débil el brazo, la pierna. Fíjate que es muy común que a veces los pacientes refieren, es que yo camino normal, pero después de ciertos minutos, después de 10 minutos o después de 20 cuadras, siento como que empiezo a arrastrar una pierna o la otra pierna, ¿no? También esos datos de debilidad sutil podrían marcar el inicio de la esclerosis múltiple. Eh, Puede presentarse también otros síntomas menos frecuentemente. Por ejemplo, podría presentarse como epilepsia o como alteraciones psiquiátricas en algunos raros casos, pero eso es mucho menos común, ¿no? Entonces, estos síntomas, los primeros que comentamos, son los más frecuentemente implicados en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, cuando una persona tiene alguno de esos síntomas, pues lo ideal, sobre todo si dura más de 24 horas, lo ideal sería que sean valorados por un neurólogo para, pues, descartar esta posibilidad u otras posibilidades. Oye, una pregunta, siempre mencionabas ahorita, puede ser la pérdida de la vista o la debilidad, pero ¿es solo en un ojo, en un brazo, en una pierna, o puede ser también en los dos ojos al mismo tiempo, en los dos brazos, en las dos piernas? Sí puede ocurrir, hay algo que llamamos brotes multifocales, es menos frecuente, pero sí puede ocurrir que en alguna ocasión el paciente tenga afectación de los dos nervios ópticos y por lo tanto disminuya la vista de los dos ojos. Y la cuestión de fuerza de los dos lados o de sensibilidad de los dos lados también puede ocurrir, pero es un poco menos frecuente o al menos no es común que sea en la misma gravedad. Por ejemplo, puede ser que tengo más débil un lado que el otro o que tengo más entumido que un lado que el otro. Es raro que sea parejo, es decir, si tiene debilidad de las cuatro extremidades o entumecimiento de las cuatro extremidades, más bien hay que descartar otras enfermedades. Sí podría ocurrir en el contexto de esclerosis múltiple, pero es menos frecuente. O también, por ejemplo, se pueden acompañar varios juntos, ¿no? Por ejemplo, disminuyó la vista de mi ojo derecho y tengo problemas de equilibrio de la mano izquierda y siento entumidas las piernas. Ese tipo de brotes multifocales también pueden ocurrir. O también frecuentemente acompañarse de alteraciones urinarias, ¿no? Que tengo que ir corriendo al baño porque si no siento que se me sale, o que se me sale un chorrito de vez en cuando tengo accidentes, o que antes no me paraba en la noche a hacer pipí y ahora tengo que pararme 3, 4 veces y eso fragmenta mucho mi sueño. Todo eso se puede acompañar un síntoma de otro. El tratamiento temprano de estas manifestaciones puede mejorar mucho el pronóstico. Por ejemplo, si tengo disminución de la vista de un ojo y esa disminución llega a ser tan severa que pues, pierdo la vista de ese ojo que no veo, si se trata pronto hay mucha más probabilidad de que se pueda recuperar funcionalmente hablando, que tengamos una mejor recuperación, que si la dejamos evolucionar y nos esperamos a que nos vuelva a dar o que nos dé dos brotes juntos, cosas así por el estilo. Entonces, yo sí recomendaría, siempre y cuando un síntoma dure más de 24 horas, ¿no? También es frecuente que a veces la gente tiene entumecimiento 5 minutos de un brazo o del otro brazo y se asustan. En estos casos es mucho menos probable que se trate de este padecimiento, entonces no se asusten, pero si duran más de 24 horas cualquiera de los síntomas, yo creo que sí vale la pena revisarse. Les agradezco muchísimo que hayan visto esta entrevista. Les agradezco también a los doctores, siempre al doctor José, al doctor Fernando. Muchas gracias por estas entrevistas que nos dieron y a todos ustedes, gracias por haber visto este video.